que mi amor sea decirte sí hasta el final. En la catequesis de hoy, el Evangelio de Marcos 9, 30, 37. Así dice la palabra de Dios. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús viene de tierras paganas. No quería que nadie lo supiera porque enseñaba. ¿A quién? A los discípulos. Enseñaba que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Hasta aquí Jesús, cada vez que se ha visto bajo la necesidad de profundizar la enseñanza en torno a los discípulos, para los cuales dedica lo más importante de su tiempo, se ha visto limitado. Por ejemplo, lo vemos en Marcos 3:20. Les dice: vuelto a casa se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Es decir, cuando vuelven hacia la Galilea, hacia Cafarnaúm, vuelven a encontrarse allí. Posiblemente sea esta la casa de Simón, donde vamos a ver la particularidad que tiene para el ministerio de Jesús de la perspectiva de Marcos. No tienen tiempo, o sea, no hay tiempo para detenerse. Lo mismo se ve en 6, 31, 34. Dice: Jesús les dijo: vamos aparte a un lugar retirado a descansar un poco. Jesús necesita el tiempo para ahondar con los discípulos, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dijeron: vayamos a pie allá. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron hasta dar con ellos. Al desembarcar, Jesús, que se había querido retirar, vio a aquella gente y sintió compasión de ellos. Estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles largamente. Solo después de salir de Filipo, Jesús ha podido darse un tiempo para explicar el tipo de mesianismo que él ha venido a encarar, diferenciándose de las inspiraciones del mal espíritu que han movido a Pedro a querer impedirlo, ¿no? Jamás pasar esto contigo, le dice Simón. Él tiene una imagen de un Mesías triunfalista y le parece que Jesús tiene todas las características para poder llevar adelante la restauración triunfal de Israel, que es de alguna manera también lo que está vigente en las ideologías que rodean el templo. De hecho, en esta segunda ocasión, cuando Jesús va a explicar, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Así, dando tiempo para
que decanten el alma de los discípulos del mensaje, pero los discípulos no quieren entender, no quieren la expresión hijo del hombre. ¿Por qué? Porque después se ponen a discutir quién es el primero, cosa que ni se lo dicen a Jesús cuando Él les pregunta. Lo vamos a ver más adelante. La expresión hijo del hombre incluye a todos los hombres que han elegido el camino de Jesús. Por lo tanto, es claro que se refiere a Él y a los que adhieren a Él. Si esta es la suerte de Jesús, esta es también la suerte de los que lo siguen. Los discípulos no comprendían, dice Marcos, esto, y temían hacerle preguntas. Y claro, venía pesada la mano, digamos, ¿no? O sea, Jesús está hablando de una perspectiva distinta y ellos también se dan cuenta de que ya la voluntad de escribas y fariseos, de las autoridades alrededor del templo, es terminar con la vida de Jesús. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser, y se diferencia de los hombres. Fíjense, dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. El Hijo del Hombre y los que siguen al Hijo del Hombre, dije Camacho, explicando el texto. Y va a ser puesto en manos de los hombres. ¿Qué significa esto? De los hombres que no comparten la suerte del Hijo del Hombre y los que van con Él. Los hombres están diferenciados del Hijo del Hombre. Son los que encarnan la inmadurez de la humanidad, al no estar alcanzados por el que se niega y al que renuncia a sí mismo. Ellos no quieren tener esta perspectiva de renuncia, de entrega, de ofrenda, de negación de sí mismo para gloria de Dios, o gloria de Dios para negación de sí mismo, para decirlo mejor, porque rompe con sus ideologías valóricas de restauración que ellos consideran en justicia debe ocurrir en Israel a razón de cómo está siendo vapuleada por los poderes que dominan el territorio. Este choque de culturas se da ya en 7-8, esto entre un modelo de humanidad que responde a esto que los discípulos también tienen y que a nosotros también muchas veces nos afecta, y este modo kenótico de bajamiento, de servicio, de entrega, de amor, de ofrenda, de sacrificio que propone Jesús. Ustedes, decía Jesús, hablando de los hombres, según lo expresa aquí Marcos, ustedes descuidan el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Ya le decía Jesús esto a los fariseos, ¿no? En 7:8. Y en 8:24, el ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles que deben ser gente, hombres que se mueven. Ahí veíamos días pasados, hombres que están cerrados en sí mismos, que ni ven ni escuchan, ¿no? Que son las dos cosas que intentó Jesús hacer alrededor de aquel milagro donde termina por curar al ciego, al que solamente en todos los evangelios tiene que intervenir 2 veces para sanarlo, ¿no? ¿Ves algo? Veo como árboles, como hombres que son como árboles que caminan. ¿Ves algo? Le dice por segunda vez. Bueno, aquí el concepto de hombres tiene que ver con la tradición humana, con los mandatos con los que hemos construido nuestra historia, atravesados por lo de la propia educación, en la vida de la familia, también dentro del ámbito religioso o en la vida de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Jesús está hablando de otra tradición, de la rica tradición que viene de la palabra, que corre velozmente y que ha ganado el corazón de los profetas y de los patriarcas y que llega genuinamente de la mano de Juan el Bautista hasta él, para que seamos de verdaderamente regenerados como hombres en madurez de entrega, en ofrenda de la propia vida, en servicio y en amor por todos, particularmente, va a decir Jesús, por los más pequeños en el Evangelio de hoy. De allí que empieza a haber dentro de la comunidad como una tensión muy fuerte, muy fuerte. Los discípulos no quieren preguntar, dice, claro, si preguntan se encuentran con la verdad que no quieren escuchar, que es abandonar sus propios modos para hacerse al modo de Jesús, abandonar sus proyectos de mesianismo, de
de evangelización, podríamos decir también nosotros, para encontrar el modo de Jesús. Va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado, dice Jesús. Se refiere a Judas, la entrega de Judas, que ya lo anticipa Marcos en 3:19, y cuando habla de Judas en la elección, el mismo que lo entregó. Y a Juan, el Bautista, también se refiere. En 1:14, después que lo tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios, ¿no? Después que fue entregado Juan también, ¿no? Así como fue entregado Juan y Judas, el que lo entrega, en manos de los hombres, es decir, de la cultura que resiste al proyecto de Dios, va a ser crucificado. Y ahí estamos nosotros posiblemente, ¿no? Desde esta cultura, también la que pertenecemos en este tiempo, de la cultura hedonista, materialista, de la cultura del triunfalismo, también de esta cultura del tecnicismo, de esta cultura del avance y del desarrollo que va mucho más allá de los límites propios que ha de tener para no afectar el lugar donde pisamos, la casa común. Es tradición humana, ideología humana, perspectiva humana, que todas las tenemos dentro de nosotros. Eso no puede decir, no, a mí no. No, también. Si te pones la mano en el corazón te vas a encontrar que también nosotros, como va a decir el profeta Isaías, somos los que hemos crucificado a Jesús. Mirarán al que ellos mismos traspasaron, ¿no? Lo hemos traspasado por la negación de una humanidad vivida en clave divina para elegir el camino humano desde un lugar de soberbia, de desconocimiento de la voluntad paterna de Dios, amorosa, y hemos sido exiliados, hemos sido mandados al desierto y al exilio como experiencia de ausencia de Dios en la vida por elección nuestra. Jesús está buscando la forma de volvernos a ese lugar, pero para eso es necesario abandonar los caminos recorridos para empezar a recorrer el camino que Él propone, que no es el que los discípulos quieren recorrer. De hecho, les pregunta, ¿de qué conversaban por el camino? ¿De qué conversaban por el camino? Cosa que vamos a estar conversando un poquito ahora. A pesar de que Jesús les ha dicho que va a morir, pero va a resucitar, para ellos la vida después de la vida no tiene tanto valor, aunque sea universal la categoría que Jesús está usando, cuanto la reconstitución de Israel. Es tal el fanatismo nacionalista que tienen, que para ellos Israel y la restitución de Israel es mandato. Los discípulos temían hacerles preguntas, y no es para menos. Jesús se venía claramente, mientras va a Jerusalén, con la verdad más cruda de todas. La suerte final es la Pascua. En nuestra vida también el Señor está tocando la puerta, llama y nos dice, ¿qué de tu historia necesitas poner entre mis manos para que yo sea quien la guíe, el dueño, quien señoree en ese lugar? Rañero Canta la Mesa, esto domingo lo escuchaba, ¿no? Esa historia que la cuenta siempre él en distintos momentos. Lo invitan a la casa de una familia para que sea hospedado mientras va a dar un retiro o una charla. Y él se da cuenta que mientras lo van llevando lo ponen en una habitación muy bonita. Pero la dueña de casa en algún momento del paso fue cerrando las otras puertas. Es donde la casa no estaba ordenada. Dice Canta la Mesa, es lo que no hay que hacer cuando Dios visita nuestra casa. Mostrar el cuarto ordenado solamente, que no está mal, sino por sobre todas las cosas el cuarto desordenado. Es decir, todo lo que no está en orden es lo que Dios pide. ¿Cuál es tu cuarto desordenado? ¿Y dónde sentís que Dios te está pidiendo, dame las riendas de tu vida? Experiencia también que cuenta Canta la Mesa respecto de sí mismo. Adri, ¿compartimos esto en qué lugar? Bueno, a través de nuestra vía de contacto, que es el WhatsApp, pueden escribir al 3518-171593. También ya están llegando muchos
a través de nuestro canal de YouTube, compartiendo esta transmisión, también orando por el Papa Francisco junto a Jesús sacramentado aquí en los estudios. Allí también en el chat pueden ir dejando su compartir en el canal de YouTube. Repetimos el número de WhatsApp, 3518-171-593. Amén, amén. Bueno, quería leer, si te parece, Adria, yo lo tengo por acá, el parte último, y de paso con eso nos vamos al descanso. Yo lo solía tener eso. La vuelta, lo leo. Mientras tanto, gracias a todos, ¿no? A los que se han ido sumando en el día de ayer con su donación, con su aporte generoso, voluntario. La obra María se sostiene en todos sus desarrollos de evangelización y se lleva adelante por la voluntad de los que aman este mensaje y creen que le puede hacer mucho bien a otros. Y de hecho así ocurre en el mundo, le hace mucho bien a mucha gente. Así que bienvenidos los misioneros y misioneras que dan de su oración, que dan a conocer y donan por este proyecto. Son los tres pilares, yo diría, en los que decimos soy Radio María. No es que escucho Radio María, soy Radio María, va conmigo. Es un paso de madurez que Dios nos pide que demos, que dejemos de ser pasivos en la misión de Radio María, nos hagamos activos seguidores de Jesús y acompañemos el proyecto que Dios quiere ir configurando en este instrumento de evangelización. ¿Cómo haces con tu donación? Envías desde tu cuenta bancaria, desde tu billetera electrónica, un monto de dinero a este alias, obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Gracias, muchas gracias. Aquí en presencia de Jesús leemos el reporte de esta mañana. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Dice la Santa Sede en el boletín médico de hoy. Las condiciones clínicas del Santo Padre en su estado crítico muestran una ligera mejoría. Tampoco hoy se han producido episodios de crisis asmática respiratoria. Algunas pruebas de laboratorio han mejorado. El seguimiento de la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación. La oxigenoterapia continúa, aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente reducido. Los médicos, en vista de la complejidad del cuadro clínico, son prudentes y aún no dan a conocer el pronóstico. Por la mañana recibió la Eucaristía y por la tarde se reanudó su trabajo. Ayer a la noche llamó al párroco de Gaza para expresarle su cercanía paterna. El Papa Francisco agradece a todo el pueblo de Dios que se reunió en la plaza a rezar. Y esta mañana, yo lo tengo acá, me parece, el Papa recibió ayer el cardenal Pietro Parolin y el sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Peñaparra, para firmar algunos decretos de las causas de los santos que se van a promulgar hoy. O sea, sigue trabajando este hombre increíble. El Papa hoy ha descansado bien toda la noche, dice el parte de Papa Francisco. Bueno, y hay la oración de todos, ¿no? Y Roma vestida de clamor, diríamos así, ¿no? Así que bueno, rezamos, seguimos rezando. Este cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, que estuvo reunido con el Papa por motivos de la gestión, rezando el rosario. Hoy, Adri, a las 17, el cardenal 17, Tagle, ¿no? de nuevo, nos encontramos para rezar el rosario. Nos ha puesto a rezar toda la iglesia junta, el Papa. Hermoso momento, así que nos invitamos a todos a sumarse a la transmisión en vivo del rosario desde la Plaza de San Pedro. A las 5 de la tarde la vamos a transmitir en idioma italiano. Padre, nos fuiste acompañando también en algunos momentos en esta plegaria, así que hoy de nuevo a las 5. Increíble el día de ayer, la gente que verdaderamente uno quiere les desea la muerte al Papa, ¿no? Se puede creer. Pero bueno, paciencia. Ha tenido sus enemigos y los tiene, parece, todavía.
Ya algunos hablan de quién le va a suceder, una cosa tan desagradable, pero tan desagradable. Ayer uno de mis hermanos había publicado en el grupo de los hermanos, falleció el Papa, y nombraba un grupo mediático muy poderoso en la Argentina que había dado cuenta de ello. Yo te decía, eso hace rato quieren que se muera el Papa. No, no está muerto, está vivo. Nosotros recemos para que sea lo que Dios quiera, pero Dios quiera que se quede mucho tiempo más con nosotros dentro de su frágil salud, que pueda terminar de ordenar lo que Él sabe que le toca en su ministerio y que después, si es que ya no terminó de ocurrir, digamos, ¿no? Pero bueno, rezamos para que sea la voluntad de Dios y Él la pueda vivir en paz. Eso es nuestra oración. Y siempre era la fuente, padre, de la información, Claro, ¿no? yo Porque le decía empiezan a eso a mis circular hermanos. Sí, estas sí. noticias falsas. Nosotros Nosotros, tomamos directamente Vaticano, News, de Vaticano, pueden entrar todos a Newsva en el Vaticano, que cada momento, o en los claro. dos partes médicos del día, lo publican allí, y de ahí también nosotros Lo demás tomamos, es sugerimos especulación eso. periodística y intrínculis eclesiásticos de hombres que denostan al Hijo del Hombre y a sus seguidores, diría el Evangelio de hoy. Es parte de la pregunta que me decía fuera del aire, están haciendo que el Hijo del Hombre, un título que se aplica al Mesías Jesús, que él lo reconoce como que ocurre en su persona, y tiene esa ampliación que decíamos recién, es el Hijo del Hombre y todos los hombres que siguen al Hijo del Hombre. Por eso los discípulos no hacen preguntas, porque tienen claro que se está refiriendo a ellos también. Por eso no querían hacerles preguntas, no, que le van a preguntar. Llegan a Cafarnaúm. Tenemos más testimonio allá. Sí, bueno, Sergio de Tucumán y Alberto de San Juan se habían quedado con la expresión Bien, hijo del hombre, que no llegaban a comprenderla, está padre. bien. Bueno, agradecer a Alicia también, como, bueno, a tantos que están acercando su donación, porque sabemos porque están llegando sus comprobantes. 12 lo han hecho hasta ahora, ¿no? Gracias. 12. Vamos a ver si podemos levantar un poquito. Venimos medio bajo. Estamos al final de mes también, ¿no? Muchos de vacaciones o empezando el año, o el costo también del comienzo del año para las mamás, los papás que tienen los chicos en colegio. Un esfuercito, ¿no? Unos pesos para María y su obra. Bueno, mi cuarto desordenado, dice Sergio, en torno a la consigna padre, es no administrar el tiempo como un don de Dios, poder dedicar un momento de silencio, contemplación de su belleza a través de la naturaleza y a través de los hermanos. Gabriel dice, mi presente es el que necesito ordenar. También por acá, Ivana dice que necesita abrirle al Señor las puertas de su infancia, que tome su mano para poder caminar sin que le duela, que entre en su vida desordenada, y desea este año poder dar catequesis. Qué bueno. Gonzalo también te está rezando como tantos por el Papa y dice, necesito poner en manos de Jesús la vida de mi familia, mis proyectos y hacer siempre su voluntad. Bueno, este viaje que va a Cafarnaúm, llegan a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les pregunto, ¿de qué hablaban por el camino? ¿De qué conversaban? Allí decimos, ¿no? Allí en Cafarnaúm Jesús ya actuó. Allí Cafarnaúm es muy importante. En Cafarnaúm está la casa de Simón, que es la nueva iglesia. Allí expulsa a una legión que se mostró resistente en su presencia en la sinagoga. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a atormentarnos, dice la legión de malos espíritus que tiene tomado en el templo, en la sinagoga, a un hombre, que representa lo que va a ser la resistencia a Jesús en todo su ministerio en Marcos. Allí, en Cafarnaúm, eligió a los primeros discípulos. En la casa de Pedro, la gente se reúne para ser curada, como él curó a la suegra de Simón, y lo más importante, en Cafarnaúm llamó como discípulo a uno que no pertenecía al judaísmo tradicional, un leví que se sienta en la mesa de los otros. En Cafarnaúm comienza a ocurrir el ministerio amplio de Jesús. Mateo es como la figura
que trae esa perspectiva, ¿no? Por eso tan importante es en el Evangelio de Marcos la figura de Mateo. Ellos no responden de qué hablaron por el camino, porque saben bien que están lejos de la invitación de hacerse uno con el Hijo del Hombre y su suerte. Ellos callaron, dice Marcos, porque habían estado discutiendo quién era el más grande. Jesús habla de su pasión y ellos dicen, y a ver, cuando esto no esté, ¿quién se hace cargo de esta historia? Y entonces empieza una puja por el poder, por el poder. Estos días, mientras se va debilitando la salud de Francisco, empiezan a aparecer las propuestas de cardenales que lo van a suceder. Tremendo, tremendo. La historia se repite, ¿no? Tremendo, tremendo. El camino a Jerusalén, donde ellos esperan que Jesús asuma el poder político y religioso que los lleve a restaurar Israel, hace que ellos estén peleando por un lugar el que van a ocupar cuando Jesús gane el poder. O cuando Jesús no esté, no sabemos bien, si no son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, puede que éste gane el poder, podría ser el pensamiento, y que eso le traiga la muerte. Bueno, ¿quién se hace cargo? Ellos están tan convencidos de la suerte israelí de la causa de Jesús que no entienden el mensaje. Sentándose, los llamó Jesús a los 12 y les dijo, el que quiere ser el primero, entienda bien, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. No sé si entendieron. O sea, Jesús le da vuelta, no es el poder, es el servicio y es el amor. En el nuevo orden del reino del Mesías, el primero es el que más cerca está del Maestro, por su amor a la causa, a los más pequeños. De hecho, trajo a un pequeño, a un niño, no es la traducción, a un pequeño, a un frágil, a un desposeído, y dijo, el que no se hace como este no entra, el que no se sabe desposeído de todo, el que no abandona sus propias causas por la causa del Evangelio, no puede ser mi discípulo. Y todo lo que el que recibe a uno de estos pequeños se hace pequeño con los pequeños, es a mí el que recibe. Yo soy la causa del nuevo Israel y de la nueva humanidad. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino a aquel que me envió, al Padre, dice Jesús. Bellísima enseñanza del Evangelio de hoy, la verdad rica, rica, riquísima, ¿eh? Todo una invitación a la conversión. Es decir, Jesús no afloja con los discípulos. Esto hablábamos con vos el otro día, no los deja, no le da respiro. Parece los discípulos tampoco mucho a él, ¿no? Bueno, pero ahí va ganando. nosotros nos cuesta, padre, y ya sabemos la otra parte, claro. La historia de ellos. Me gusta cómo te hace a los discípulos, me encanta. Bueno, somos todos de ahí un poco. Yo creo que en cada uno de ellos nos vemos reflejados nosotros. Totalmente. Y en los diálogos con Jesús de ellos también estamos nosotros. Buenísimo. Hacemos una pausita más. Le pregunto a Ale cómo cerramos las donaciones de hoy. Le pregunto a Alejandro cómo vamos. Y vamos a una pausa y cerramos por aquí. Dice, mi cuarto desordenado es la incertidumbre, no sé cómo recomponerla, que Dios me ayude. Amén. Comparte Fernando. Jeremías de Entre Ríos nos cuenta que está hermosa la catequesis, se está escuchando como todas las mañanas con su abuela. Qué lindo. Así que le mandamos beso un para el abuelo, mate que se compartan ahí. Gracias, Jeremías. Bueno, también buen día, dice, le entrego al Señor este último tiempo, dice Liz, con muchos contratiempos diarios que me agotan. Otro mensajito de Moni dice, te entrego todo, Señor, toda mi vida está desordenada como siempre, dice Moni. Ánimo, Moni, ánimo. Para que el Señor ponga luz y orden en su vida. Y nos comparte también, por aquí no tengo el nombre,
pero dice, Jesús viene sanando mis heridas hace ya mucho tiempo, pero en estos últimos días lo viene haciendo de una manera más tangible y viene surgiendo en mi corazón esta pregunta: ¿para qué te soy buena, Señor? Dice. Dice, está esperando la respuesta. Esto es lo que ella siente que tiene que acomodar en este tiempo. Buenísimo, bueno. Vamos despidiéndonos, lo hacemos en presencia de Jesús. En la Eucaristía rezamos una Ave María por el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. ¿eh?